Horrible presentación en Manizales y una clasificación que se empieza a complicar. Hablemos de la derrota del Deportivo Pasto. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, déjenme recomendar el video que subí el día de ayer, un video en el cual repasamos los 5 mejores momentos en la historia del Deportivo Pasto. Un video que hice a manera de homenaje por los 75 años del equipo. Vayan a verlo, es un video que no tiene desperdicio. Y además no olviden suscribirse y darle like a este bonito video porque estamos cada vez más cerca de la meta, ahora sí, de 400 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. ¿Una derrota dolorosa? Sí. ¿Una derrota merecida? También. Porque la presentación del Deportivo Pasto en la tarde-noche del día de hoy fue sencillamente espantosa. Es quizá la peor presentación del equipo en este semestre. Y eso que han habido partidos malos. Pero la verdad lo que mostró futbolísticamente hoy el Deportivo Pasto fue muy escaso. Para hablar de este partido, arranquemos hablando de lo que fue el planteamiento el día de hoy. Un planteamiento muy distinto a lo que se ha venido trabajando durante todo el semestre, porque los nombres que fueron de arranque no eran habituales. Por ejemplo, el día de hoy volvió a la titular un Camilo Ayala que no había sido titular y que apenas había tenido escasos minutos en partidos posteriores. También el día de hoy estuvo un Juan Esteban Franco que no estuvo en la convocatoria pasada para enfrentar a Envigado, que quizás ese error que tuvo en el partido contra Nacional lo condenó y por eso fue sacado de la convocatoria. El día de hoy volvió por decisión técnica, ya que otra modificación ya en cuanto a la convocatoria fue la exclusión de Israel Alba. Y todo esto pareciera que fue como temas de cuidar la nómina para el partido de Copa, rotar, refrescar, porque evidentemente el ritmo de partidos que se viene va a ser muy intenso. De hecho, contando el de hoy, van a ser 4 partidos en 11 o 12 días. Entonces es bastante complicado, es bastante fuerte el calendario que se le viene a Deportivo Pasto. Y parece que por esos temas el profe Florentín quiso rotar la nómina, refrescar y bueno, terminó pasando lo que terminó pasando. Y para esto quiero abrir un paréntesis y quiero preguntarle a todos los que me ven si están de acuerdo en sacrificar nómina, ir rotando para enfrentar la Copa. Porque sí o sí el profe dijo que quería ganar la Copa, es un objetivo que él tiene y que se ha trazado y que ha venido motivando a sus jugadores y preparándolos para esto. Pero por lo que se ve, la nómina es muy cortica, no da para competir en ambas competencias, valga la redundancia, y el equipo se va a cansar, se va a reventar y va a pasar lo que terminó pasando el día de hoy. Entonces quiero preguntarle a todos si se van por la liga, se van por Copa o creen que hay equipo para disputar ambos torneos. Y cierro paréntesis. Teniendo en cuenta todos los cambios que se hicieron para el día de hoy, hablemos de lo que fue el partido. Un partido que previo al inicio tuvo un detalle bonito por parte del Once Caldas, que fue dar un banderín, uno de esos banderines que ya no se dan, que ya no se habitúa en entregar previo un partido, salvo que sea un partido de alta relevancia o algo así. Un detalle muy bonito por parte del Once. Ahora, ya en los 90 minutos hay que decir que el Once Caldas arrancó con todo. Dairo Moreno tuvo 2 jugadas muy claras, una donde Cuenú se duerme y Dairo Moreno remata abajo del arco y se le va por encima, y otra un cabezazo que salvó muy bien Diego Martínez. Once Caldas ya con esto empezaba a dar muestras de lo que podía ser un primer tiempo que el Once Caldas buscaba dominarlo, buscaba irse en ventaja y buscar esos 3 puntos que al Once Caldas tanto le hacían falta, ya que venía de 2 derrotas previas. Y un Pasto que en un inicio no se hallaba por ningún lado. Un Deportivo Pasto que estaba muy impreciso a la hora de salir. Cuando llegaba el balón a medio campo, la perdían muy fácilmente. Y cuando Once Caldas atacaba, se notaban unas grietas enormes en la defensa. Unas grietas impresionantes donde el Once Caldas pasaba como Pedro por su casa y tiraba centros, los desbordes los hacían muy fácil, tanto por la banda de Mafla como por la banda de Juan Esteban Franco. Todo muy fácil para el Once Caldas. Y el Once Caldas se iba acercando, por ahí alcanzó a tener otro remate cerca del minuto 15 o 16, y el Pasto nada que reaccionaba. Por ahí, cerca al minuto 20, con que un remate fuera de contexto alcanzó a tener el Deportivo Pasto, pero poco más. El panorama era muy complicado para Deportivo Pasto, ya que los minutos transcurrían y el equipo nada que se hallaba en la cancha del Palo Grande, y terminaría llegando una jugada muy evitable, la verdad, porque en una de las tantas fisuras
que mostró el Deportivo Pasto en la tarde-noche de hoy, una jugada aislada por banda derecha. Mafla la termina rechazando, pero la rechaza al medio, al corazón del área. La pelota queda viva y en una bombeada medio extraña que se hacen ahí en el corazón del área, allá la trata de despejarla, no se da cuenta que viene un rival atrás y lo termina impactando y claro, penal. No hay nada que discutir, el penal es muy claro, es muy evidente, nada que reclamar, no hay polémica por ningún lado. Y evidentemente el que iba a cobrar ese penal era Dairo Moreno. Dairo Moreno, que no perdona, el goleador histórico de la liga, iba a terminar marcando su gol 344, si no estoy mal, y ponía la ventaja para un Once Caldas que la verdad lo merecía, porque si Deportivo Pasto hubiera cerrado 0-0 ese primer tiempo, hubiera sido por un mero milagro, porque nunca, ni siquiera con el gol, Deportivo Pasto pudo reaccionar. El único intento, o mejor dicho, un amago de reacción que hizo Deportivo Pasto fue un tiro que Moreno la mandó a Pereira, porque eso fue lo poquito que hizo Deportivo Pasto en el área rival. Del resto, nada más, como dije, pases imprecisos, errores en salida, por ningún lado había circulación de juego, todo muy mal, un primer tiempo espantoso que afortunadamente, de momento, terminaba solo con un gol en desventaja. Era evidente que había que recomponer bastante en el equipo y así lo demostró el profe Florentín, ya que de mero arranque mandó 3 sustituciones: Charrupi, Arrieta y Gustavo Torres. Unas sustituciones que de verdad mandaban un mensaje, porque lo que había mostrado en cancha el Deportivo Pasto en el primer tiempo fue sencillamente horrible, algo que esperemos no se vuelva a repetir en los próximos partidos de liga. De Copa pues ya veremos, hay que analizar lo que puede ser la Copa para Deportivo Pasto, pero más allá de eso fue muy horrible, fue muy diciente lo que dejó el Deportivo Pasto en el primer tiempo, y la triple sustitución era la clara respuesta que tenía que presentar Deportivo Pasto de cara a buscar lo que podía ser un eventual empate. Ya con estas modificaciones en cancha, Deportivo Pasto agarró un segundo aire y como que empezó a tener un poquito más el balón. Ya las circulaciones de juego eran mucho más largas, aunque bueno, entre medias hubo un cabezazo al palo de Once Caldas que estaba fuera de lugar, estaba bien anulado. Pero digamos que más allá de esa jugada aislada, Deportivo Pasto ya movía la pelotica, alcanzaba a hacer una secuencia de pases de al menos 5 o 6 pases, que a veces no terminaban en acercamientos tan claros, pero ya daba como unas intenciones, si se quiere, de que el Deportivo Pasto ya buscaba y evidentemente tenía que buscar el empate. Y evidentemente, cuando tienes el balón, algo puedes generar. Y así lo hizo el Pasto en un lapso de 5 minutos, alcanzó a tener 2 jugadas por medio de pelota parada, ambas en la cabeza de Gil, una en la cual Gil medio alcanza a peinar y Arrieta no llega por nada, y la otra donde Gil también cabecea en una falta tirada desde la banda izquierda. Londoño cobra, Gil cabecea, pero desafortunadamente le mete la cabeza muy por debajo del balón y el balón se va elevado. Pero Deportivo Pasto ya encontraba un ritmo más favorable de juego, y el Once Caldas que estaba viendo cómo recomponer esta situación porque Deportivo Pasto se le estaba yendo encima. Como dije, el Once Caldas estaba buscando cómo recomponer. El técnico Herrera alcanzó a hacer algunas sustituciones. Estas sustituciones, digamos que le dieron un refresco al Once Caldas que lo necesitaba, y alcanzó a tener una aproximación en la cual la toma de decisiones no fue mejor, porque no recuerdo quién, pero un jugador del Once Caldas queda vivo en el corazón del área, tuvo para rematar, se la quiso dar a Dairo, pero afortunadamente alcanzaron a cerrarle bien la línea de pase y no pasó a mayores. Pero Pasto, a pesar de esa jugada, todavía tenía la posesión del balón, quería acercarse, alcanzó a meter otra sustitución, metió a Treyes para aún aumentar el poderío ofensivo, pero pues sabemos que a veces meter más delanteros no significa que vas a jugar mejor. Sin embargo, esto terminó pasando en una jugada muy fuera de contexto, por así decirlo. En medio campo, una falta, un pisotón terrible a Cuenu, que es una tarjeta naranja porque está ahí. Si era unos 4 centímetros más arriba, era en el tobillo y era una clara expulsión para Once Caldas, pero lo terminas talando en la planta del pie, ahí no se considera zona sensible, está bien la amarilla, pero digamos que esa falta no parecía generar mayor peligro. Sin embargo, se cobra, Treyes alcanza a peinar y Gil de tastas de chimbazo mete el rodillazo y el balón se va a un costado del arco y gol.
El empate no era justo por todo lo que me había mostrado Once Caldas en el transcurso del partido, pero era un premio que al Deportivo Pasto lo tranquilizaba, ya que en un lapso de 2 partidos de visita sacar 4 puntos era un negociazo porque había que tener en cuenta los rivales, un Envigado que pelea zona de descenso y un Once Caldas que estaba muy bien instalado en la parte alta de la tabla. Entonces, esta consecución de puntos era importante, había que defenderla y evidentemente el técnico Florentín eso iba a hacer. Pero a partir del gol Deportivo Pasto se resguardó atrás, el profe Florentín, como dije, quiso recomponer nuevamente esa solidez defensiva, ingresó Castaño para rearmar ese 5 atrás, pero no le terminaría funcionando. ¿Por qué? Deportivo Pasto alcanzó a tener un acercamiento posterior al gol, que fue una jugada donde Torres queda, queda medio libre por el costado de la 16,50, remata, un remate ahí que se le complicó un poco al arquero del Once Caldas, pero más allá de eso el Pasto no volvió a acercarse a las barbas de Aguirre y en cambio Once Caldas con la necesidad, porque ya eran 2 partidos perdidos, más encima empatando de local, era evidente que el Once Caldas iba a buscar como sea ganarlo. Y Deportivo Pasto, si algo se ha caracterizado durante todo este semestre, es que ha sufrido en pelota parada. La sufrió bastante en Tunja contra Boyacá Chico y la sufrió hoy, porque en un tiro de esquina ya Once Caldas avisó de que podía generar peligro. Y bueno, el partido se iba terminando, el árbitro dio 5 más de adición y en una jugada, en el minuto 94, un mal despeje se va para el tiro de esquina. Había que defender ese tiro de esquina y nos llevamos el punto de Manizales. ¿Qué pasó? Las marcas estuvieron horrible. El jugador del Once Caldas cabeció completamente libre, completamente solo. Un cabezazo, un buen gol, un golazo de cabeza por parte del Once Caldas y sentenciaba todo. Ya era el minuto final, no había mucho por hacer. Deportivo Pasto quedaba noqueado con ese gol y se perdía un partido nuevamente en el último minuto y se perdía un punto que al final de cuentas podría ser valioso. Esta derrota es bastante dolorosa porque la clasificación parece ser un tema que se nos empieza a escapar. Tenemos 20 puntos, hay 15 en disputa, de esos 15 hay que conseguir 9 o 10 puntos, lo cual es una tarea complicada porque se vienen rivales difíciles, se vienen rivales como Millonarios, como América, se vienen rivales que de vez en cuando nos complican la vida como son Equidad de visitante en Bogotá y una Águilas que siempre que el Pasto necesita puntos sabe cómo quitárselos. Entonces es una seguidilla de partidos bastante complicada. Quién sabe si nos alcance para clasificar. Hay 3 partidos de local, 2 de visita. La clasificación estaría en casa, porque de ganar los 3 partidos que quedan en casa, Deportivo Pasto podría estarse perfilando para clasificar. Pero si empezamos a hacer terreno en casa, la tarea va a ser muy complicada. El margen de error se ha reducido bastante, entonces Deportivo Pasto tendrá que establecer prioridades porque por ir por ambos torneos se puede quedar sin ninguno. Ahora pasemos a hablar del rendimiento individual de los jugadores del Deportivo Pasto. Bueno, el Deportivo Pasto el día de hoy salió con su once inicialista así. En el arco, Diego Martínez. Diego Martínez, que fue de lo poquito rescatable el día de hoy, porque fue el que sostuvo al equipo hasta donde pudo. Ya llegaría el gol de penal de Dairo y también llegaría el cabezazo sobre el final del partido. Lástima, no se pudo. Diego Martínez salvó lo que pudo. Es un arquero que, como digo, he dicho siempre, da garantías, pero cuando el equipo no te colabora es bastante complicado. Por el lado de Cuenú, fue un partido horrible el de Cuenú. Ya desde el minuto 6 se notaba dormido cuando Dairo Moreno lo madrugó en esa jugada y casi se viene el primero de Once Caldas. Por el lado de Gil estuvo importante en cuanto al gol el día de hoy, pero más allá de eso, la línea defensiva tampoco es que haya tenido un gran partido. En el primer tiempo se filtraban pelotas como goteras, porque no había nadie que cerrara esos circuitos de juego del Once Caldas. Entonces digamos que los centrales quedan bastante señalados ahí. Mafla estuvo muy flojo el día de hoy, nunca tuvo una proyección interesante al ataque y es quien devuelve ese balón al corazón del área en la jugada previa al penal. Por el lado del Capi Ayala, me duele, pero hoy hizo un partido horrible, se le notaba la falta de ritmo, se le notaba que no ha venido jugando en los últimos partidos y la verdad pesó.
hizo el penal, nada que hacer. El Capi nos ha dado bastantes alegrías, pero el día de hoy un partido muy mal, un partido para el olvido. Por el lado de Pechuga Mejía, en el primer tiempo prácticamente se rajan todos, no puedo salvar a ninguno. Pero en el segundo tiempo, digamos que Mejía se alcanzó a reivindicar un poquito, pero tampoco es como que le alcance para decir, oh, wow, qué bien jugó Mejía. No. Por el lado de Chávez, como jugó los 45 minutos de la primera mitad, no, así muy difícil. Y el mismo comportamiento para Castilla, también muy flojito, se vio muy poco. Castilla salió después en el segundo tiempo, pero igual todo lo que estuvo en cancha aportó poco y nada. Por el lado de Londoño, hay que decir que Londoño es importante cuando está en cancha, sí, pero tampoco el día de hoy fue determinante. Sí fue interesante los cobros de esquina que hizo en algunos. El Deportivo Pasto alcanzó a ganar, pero más allá de eso, Londoño no tuvo un partido brillante. Y por el lado del Dani Moreno, fue el que intentó con remates que se fueron a Pereira en el primer tiempo, ya para el segundo tiempo lo sacaron y poquito, la verdad, por parte de él. Pues si el balón no le llega al delantero, también es muy difícil que tenga participación. Ahora, hablando de lo que fueron los suplentes, en el segundo tiempo ingresaron Charrupi por Chávez, fue un ingreso bastante interesante, un ingreso que le dio frescura al medio campo y que le permitió al Deportivo Pasto tener posesiones más largas del balón. Lo mismo el cambio de Arrieta por el Capi Ayala, entre Arrieta, Charrupi y Mejía alcanzaron a mover un poquito más el balón, digamos que se hacían algunas sociedades ahí en medio campo, esas sociedades permitían que el Deportivo Pasto pise el área contraria y estos cambios le vinieron bien al Deportivo Pasto. También ingresaría Torres por Moreno, un Torres que a veces le falta mucho a Torres. Por ahí alcanzó a tener, como dije, un tirito que se le complicó al arquero del Once Caldas y terminó en un tiro de esquina. Pero más allá, algo rescatable por parte de Torres, no. Queda mucho todavía de ver Torres, queda mucho a deber, ya quedan 5 partidos de liga, 2 de copa mínimo. Entonces, quién sabe si Torres se alcance a reivindicar en estos partidos que quedan, pero la verdad, Torres ha quedado a deber y bastante. También ingresaría Treyes por Castilla, un cambio que buscaba dar más peso ofensivo, pero como dije, no por poner más delanteros tienes mejor circulación de juego y más opciones de gol, no. Aunque bueno, Treyes es el que peina ese balón, que lo gana por arriba y le queda a Gil para que haga el gol. Técnicamente es una asistencia de Treyes, pero más allá de eso tampoco fue un gran partido o un gran ingreso del delantero. Se le abona la asistencia, pero más allá de eso no, porque incluso hasta una amarilla se hizo sacar. Y por último ingresaría Castaño por Mejía, un cambio que se supone iba a dar más solidez defensiva porque se rearmaba el 5 atrás, pero al Pasto a partir de él empezaron a ganar todo por arriba. Aunque bueno, no le puedes echar la culpa toda a Castaño por ingresar porque el problema de que al Pasto le ganen siempre por arriba es de todo el semestre. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Como dije, no fue un gran partido de Deportivo Pasto, la clasificación se nos empieza a complicar, el calendario es muy apretado, quedan Águilas de local, Millonarios en Bogotá, América aquí en casa, Equidad nuevamente en Bogotá y Patriotas de local cerrando aquí en la fecha 19, quién sabe si tengamos que buscar la clasificación en ese partido o ya de plano lleguemos eliminados. Solo el tiempo lo dirá, el profe Florentín tiene muchas cosas por analizar, tiene muchas cosas por pensar. Se vienen semanas muy complicadas, llenas de partidos, donde los jugadores, quién sabe si aguanten. Es todo muy complicado y la verdad la nómina es muy cortica. Reitero nuevamente la invitación para ver el video que subí el día de ayer. Es un video que no tiene desperdicio. Y nuevamente, suscríbanse, denle like, comenten lo que les pareció este partido, si priorizan la Copa, si priorizan la Liga, si quieren ir por los dos. Los leeré encantado. No siendo más, yo me despido. Nos vemos mañana para hablar del Colombia-Chile y que sea. Hasta la próxima.